Hola, buenos días a todos. Bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas. Y vamos a empezar comentando un poco el mercado. Bueno, también primero os quiero decir una cosa, una aclaración de ayer, porque os comenté una cosa de BlockFi y fue errónea. Os dije que los fondos que se metiesen antes del 1 de abril seguían en las condiciones anteriores, pero yo interpreté mal esta información. Todos los fondos pasarán a tener las condiciones que hay a partir del 1 de abril, es decir, solamente el primer Bitcoin se pagará el 6% y a partir de un Bitcoin hasta 20 solamente el 2%, ¿vale? O sea que no hay ninguna prisa tampoco por meter porque ya os digo que hasta solamente se mantienen esas condiciones hasta el 1 de abril y el 1 de abril cambian para todos los fondos, los viejos también. Pensaba yo que era... no había entendido bien lo de cantidad nueva y cantidad anterior. Pensaba que se refería a que las cantidades anteriores seguían estando en la misma condición que antes, pero no es así. Nos está diciendo, esta cantidad se refiere a la cantidad de bitcoins que hay en cada nivel, ¿vale? Así que lo interpreté mal y la realidad es esa, que a partir del 1 de abril solamente el primer bitcoin tendrá un 6% de rentabilidad, es decir, no... para tener una rentabilidad del 2%, pues quizás no merece la pena meter esa cantidad. Entonces, con meter un Bitcoin es suficiente. Habrá gente que ni siquiera esté en esa situación porque tendrá menos de esa cantidad, pero para los que tengan más de un Bitcoin, pues que sepáis eso, que las condiciones son esas. No es una medida, evidentemente, que me haya hecho ninguna gracia, pero bueno, es lo que hay y yo os tengo que informar. Yo pensaba que se iba a mantener por lo menos para los 2,5 primeros Bitcoin un 6%, pero no es así, ¿vale? Así que nada, quería aclarar eso antes de que haya más confusiones. Lo dijimos ayer por la mañana y eso, me equivoqué. Pensaba que era las condiciones antiguas se mantenían para los que habían entrado anteriormente, pero parece ser que no. Bien, una vez aclarado esto, volvemos a la página de Binance. Vemos cómo estamos cayendo nuevamente. Estas dos últimas horas otra vez son bajistas. Eh, Está todo el mercado bastante tocado. Estamos entrando en una corrección compleja porque seguramente eh, constará de varios movimientos simples unidos por... Esto es una típica corrección compleja de Elliott que acabamos de empezar. Seguramente estamos en el primer movimiento correctivo, después habrá alguna recuperación, nuevos movimientos correctivos, se enlazarán unos con otros y es esa fase lateral de la que estábamos hablando seguramente. Hay gente que está vinculando esta caída a las opciones, esto no tiene nada que ver con las opciones, la caída esta tocaba ya por ciclo de Bitcoin, seguramente. Ha coincidido ahora, podía haber sido un poco después, podía haber sido tranquilamente en abril como pensábamos nosotros, ha sido antes, pero tocaba ya una corrección de ciclo completo. La onda 5 podía haberse extendido más, no lo ha hecho. Y cuando ha acabado esta onda 5, pues viene una corrección más larga que las que hemos tenido anteriormente, por eso va a consumir más tiempo. Esto no tiene nada que ver con las opciones, como está diciendo la gente. Venga a comentar ahí. Lo hemos explicado un montón de veces que las opciones no tienen nada que ver con lo que pasa en el mercado, porque las opciones son otro mercado aparte. Las opciones se pueden pasar de un vencimiento a otro, es decir, nadie está obligado a cerrar la posición, simplemente hace un rollover y ya está. O sea, alguien que está posicionado en un vencimiento puede pasarse al siguiente vencimiento, si quiere. Si no quiere, se le liquida la posición y ya está. O sea que otra vez a vueltas con las opciones. Ya hemos demostrado un montón de veces que no tiene para nada influencia. Casualidad que habrá caído justo ahora. No va a subir un 30% después del vencimiento de opciones, como están diciendo muchos. Hemos entrado en un movimiento correctivo lateral de Elliott y ya está. No hay nada que comentar sobre eso. Hay algunos que se vuelven muy pesados con lo de las opciones. Pues mira, si os creéis lo de las opciones, pues operar en función de lo que vosotros os creáis. A mí las opciones no me influyen para nada. Eh, no sé qué más comentar. Más bien, esta caída puede tener que ver, si hay alguna razón por detrás que se pueda esgrimir, más bien es la subida del dólar.
Eso sí que podría tener más que ver con esta caída que estamos teniendo. El dólar está subiendo bastante estos últimos días y sí que podría ser esa una razón mucho más sólida que el decir que es el vencimiento de opciones. Cuando hemos demostrado un montón de veces en un montón de vencimientos que las opciones no tienen nada que ver con el movimiento de los precios. Bien, bueno, una vez dicho esto, vamos a ver lo que está pasando en el mercado porque están metiendo encima food pues para intentar comprar lo más barato posible. No lo van a conseguir tirar mucho porque ya os digo que este movimiento es un movimiento correctivo lateral que va a llevar tiempo, no va a ser un movimiento en el que el precio sufra demasiado, pero sí que están metiendo food pues para aprovechar que el precio está cayendo, pues tirarlo lo máximo posible para comprarlo más barato, ¿no? Por ejemplo, Rey Dalio, que recientemente estaba diciendo que el oro era un gran invento y no sé qué, resulta que ahora dice que hay una buena probabilidad de que Estados Unidos prohíba el Bitcoin, metiendo miedo, ¿no? Dice que igual que hizo con el oro en los años 30. Eh, bueno, esto para mí no tiene una probabilidad alta y no solo eso, sino que el hacerlo tampoco es nada sencillo. Es como poner vallas al campo, pero bueno, cuando baja el Bitcoin, pues es fácil meter miedo, ¿no? Con cosas de estas, para que los pequeños inversores pues se vayan saliendo, ¿no? Nos dice que a medida que la corrección de Bitcoin se hace más intensa, el miedo, la incertidumbre y la duda han vuelto. O sea, el FUD. FUD es eso, miedo, incertidumbre y duda. El multimillonario gestor de fondos de cobertura Ray Dalio añadió un montón más del mismo, del FUD. Dice que declaró que existe una buena probabilidad de que el gobierno de Estados Unidos prohíba el Bitcoin igual que hizo con la propiedad del oro en la década de 1930. Eso ocurrió porque los líderes gubernamentales de la época no querían que el oro compitiera con el dinero fiduciario y el crédito como depósito de riqueza. Como si estuviésemos en la Edad Media, vamos. No quieren que otro dinero opere y compita porque las cosas pueden salirse de control, así que creo que sería muy probable que bajo un determinado conjunto de circunstancias se prohibiera de la misma manera que se prohibió el oro. Yo creo que no sabe ni de lo que está hablando, pero bueno. Porque prohibir el Bitcoin, ya os digo, es como poner vallas en el campo, ¿no? Nos habla del gobierno de la India que ya está intentando prohibir el Bitcoin, lo cual también hemos comentado aquí que es bastante poco probable y además que ya leíamos a algún ministro de la India que decían que de prohibir nada, que lo único que querían hacerlo era regular, pero bueno, siguen con la misma, ¿no? Y cada vez que hay un movimiento pues negativo, la gente intentando meter miedo. Luego resulta que para maquillar esos comentarios o para, digamos, que en el futuro no le digan nada, maquilla el comentario diciendo que Bitcoin ha demostrado su eficacia en los últimos 10 años, no ha sido hackeado, por lo tanto ha funcionado en general sobre una base operativa, ha conseguido un número importante de seguidores, es una alternativa en cierto sentido de almacenamiento de riqueza, es como un dinero digital y esas son las ventajas. O sea, luego te dice las cosas buenas por si acaso, para que no le recuerden en el futuro que ha dicho que lo pueden prohibir, ¿no? O sea, para no quedar mal. Sabe que está diciendo una tontería, sabe que está diciendo algo que va a meter miedo. Si la gente solo lee el titular, pues se queda con eso, ¿no? Pero luego dice por otro lado lo otro para cuando el Bitcoin suba, pues decir, no, no, si yo ya dije que era había demostrado su eficacia en 10 años y que sí que podía ser una alternativa como almacenamiento de riqueza, eso, yo dije eso. Claro, dice las dos cosas por si acaso, ¿no? Bueno, pues lo dicho, esto es lo típico. Cuando hay caídas empiezan a haber comentarios de miedo y cuando hay subidas hay comentarios eufóricos. Ahora mismo estamos en caída, pues tocan comentarios de miedo. Ya veis cómo estamos, ¿no? Cayendo por debajo de los 51.000 y bueno, siguiendo con ese movimiento bajista. Y ya decíamos también que las altcoin mejor estar fuera estos días. Fijaros qué caídas tenemos aquí en pantalla y si vamos aquí, pues la mayoría son caídas. Ahora vamos a ordenar aquí, fijaros qué caídas están teniendo algunas contra el Bitcoin, ¿eh? Con lo cual, le sumas a esto la caída del Bitcoin, pues tremendo. Ayer ya en el vídeo de la noche dijimos que había que estar fuera de casi todas las altcoins y, y evitar este mercado bajista. Incluso algunas que estaban en soporte decíamos, ni se os ocurra comprar aunque estén en soporte porque esto se va a caer. Y bueno, ya vemos cómo se está cayendo.
Y las altcoins son las que más van a sufrir, ¿eh? El Bitcoin al final, bueno, más o menos caerá un poco y luego ya enseguida recuperará. Pero las altcoins se habían pasado de vueltas mucho, pero mucho. Entonces van a sufrir notablemente. Algunas de ellas ya veremos caídas espectaculares seguramente desde máximos de 50, 60, 70% con respecto a Bitcoin. Y luego le tienes que sumar a eso la caída del Bitcoin. Así que bueno, estamos en esa situación ahora mismo. La gente pues vivía en un mundo feliz con las altcoins subiendo. Todo el mundo se piensa que eso es así siempre, sobre todo los últimos que entran en el mercado, pero los que llevamos ya más tiempo y hemos vivido los mercados bajistas, tanto del 2015-16 como del 2018, pues, bueno, 2015 no, 2014, 2015 y 2018, esos mercados bajistas, pues ya sabemos cómo se las gastan las altcoins, ¿no? Y ya sabemos que es el sitio peligroso de este mercado. Lo que pasa es que cuando están subiendo es muy goloso porque suben más que el Bitcoin en esos momentos, pero a la larga acaban siendo una pesadilla para la gente, ¿no? Bien, vamos con el análisis. Entramos aquí en TradingView, vemos como las líneas de tendencia están rotas, como decíamos. Lo único que nos queda es el soporte horizontal de los 43.000, que es el mínimo de no retorno, y esta zona de por aquí, esta zona es soporte, toda esta zona. Entonces, seguramente en esa zona, pues intentará hacer suelo. Si no lo consigue en esa zona, bajará hasta los 45.000 y en esa zona intentará hacer suelo. En todo caso, antes de los 43.000 se producirá un rebote y entraremos en ese movimiento lateral que estábamos hablando desde hace unos días, ¿no? Si hacemos el análisis de onda de Elliot, pues ya hemos hecho las 5 ondas de subida. Por lo tanto, estamos en esa corrección de todo este tramo. Fijaros, aquí hemos hecho 5 ondas, que las vamos a dibujar. La quinta todavía pensaba que estaba en marcha, por eso pensaba que íbamos a llegar todavía ese punto más arriba. Pero al final, pues con este movimiento se confirma que no. Estas serían las 5 ondas que teníamos en este movimiento. Y ahora estamos entrando en una corrección compleja. No nos sirve con una corrección ABC, no nos sirve, porque esa corrección es pequeña para todo esto. Esta corrección ABC sería normal para una corrección intermedia como estas. Porque sí, cuadraría en el tiempo con ese movimiento, ¿no? O sea, fijaros, la onda 2 y la onda 4, pues sí que son en consonancia con lo que han sido la onda 1 y la onda 3. Pero esta, de momento, es muy pequeño para corregir todo esto. Para corregir una subida que dura desde octubre hasta febrero, necesitamos mucho más tiempo que para corregir una subida que ha ido desde el 12 de diciembre al 21 de enero. Si en esta subida la corrección ha sido así, en esta subida de tantos meses la corrección tiene que ser de más tiempo. Por eso decimos que vamos a entrar en un movimiento lateral durante más tiempo. Entonces caeremos un poco por aquí, volverá a rebotar. Pues más o menos el gráfico que dibujamos ayer en el otro gráfico de Bitcoin que tenemos por aquí. Era este. Más o menos esto. O sea, una corrección compleja que haga este primer ABC, después una onda X, después otro triángulo, otro ABC, un zigzag, lo que sea. Varias correcciones simples juntas para hacer una corrección compleja. Eso es lo que nos espera los próximos meses, posiblemente. Así que estamos en esa situación, ya os digo. Esto es un primer ABC, pero no va a ser el único. O sea, seguramente esto es un primer ABC. ¿Dónde está ABC? Pero luego vendrán más correcciones. Esto es un ABC. No sé dónde terminará. Pero luego vendrá una onda X y luego otro ABC o un triángulo o lo que sea. Y por eso estamos entrando en esa fase que decimos de corrección compleja, corrección temporal, como queráis llamarlo. Necesitamos una corrección más larga para compensar toda esta subida que ha habido en 5 ondas desde octubre.
Si estas correcciones han durado, vamos a ver cuánto ha durado esta. Esta corrección de aquí ha durado, a ver un poquito, espera. Vamos a ponerlo bien, desde aquí hasta aquí. Esto han sido 19 días y esto han sido 21 días, pues ahora esperaríamos por lo menos una corrección de 60 a 70 días. Esto nos lleva hasta casi finales de abril. O sea, la corrección podría durar como mínimo, que igual es más, ¿eh? Porque claro, aquí serían, sí, tendría que ser como el equivalente a 3 correcciones simples, pues unos 60 días, pues sí, incluso más, incluso 70. 60-70 días, vamos a poner 70 días, pues estaríamos hablando de mayo. Pues hasta mayo se podría tirar así en movimiento lateral tranquilamente. Incluso un poco más porque las ondas X también consumirían un poco más de tiempo. Así que yo creo que hasta eso, hasta mayo o incluso, pues sí, mayo, finales de mayo, no iniciaría un nuevo tramo alcista y además le costaría arrancar porque cuando te frenas ya no es lo mismo que cuando va el tren en marcha. Tienes que empezar a arrancar y el arranque otra vez cuesta, también saldría un poco al alza, volvería a corregir, volvería a subir. Hasta que coge ya un poco tendencia, le costará bastante. Por lo tanto, entramos en ese tramo feo del mercado. Feo pues porque a nadie le gusta estar en una situación lateral de que un día sube, al día siguiente baja, otro día sube, al día siguiente baja. Eh, Mercado aburrido que vamos a tener durante los próximos meses, con pocas posibilidades además de hacer cosas. Las altcoins estarán bastante perjudicadas, bajarán más de lo que la gente se piensa. Cuando todo el mundo piense que ya hemos hecho suelo, volverán a bajar y volverán a bajar, que es lo que pasaba el año pasado a finales. Recordad ese mercado porque es el que vamos a tener ahora. Y después pues ya volverá otra vez los mercados alcistas, pero le va a costar mucho. Le va a costar mucho salir de esta situación. Así que nada, hemos entrado en ese mercado que yo esperaba que fuese más adelante, no esperaba que fuese tan rápido, pensaba que íbamos a llegar todavía un poco más arriba, pero pues no ha podido ser. Bien, vamos con las altcoin. Bueno, One Inch ha frenado un poco la caída, se mantiene todavía por encima del soporte, es de las pocas que está ahí aguantando. AAVE también ha rebotado en este mínimo, porque AAVE, claro, que AAVE que tiene que caer si ya ha caído. O sea, las que tienen que caer son las que se han pegado una subida tremenda, ¿no? Cardano rebota un poco en este soporte también. Con los dólares se pierde un poco, pero bueno, rebota un poco contra el Bitcoin. Acro, ayer hablábamos que eso, que ya mejor salirse porque había perdido el soporte de los 97 y sigue cayendo. Algorand intenta aguantarse ahí por cerca de los 2000, pero no tiene todavía suficiente fuerza como para hacerlo. Mm, Airswap ya empezó ayer a caer, la vela de hoy también va siendo un poco bajista. Atom perdió el soporte y está intentando luchar con él de momento. Mm, AXS sigue cayendo. Recordad que cuando estábamos aquí arriba, en la zona de los 10.000, casi 11.000, decíamos que se iba a caer a la mitad de precio. Ya casi está. No le queda ya mucho para bajar a esos 5.582. Incluso podría bajar a 5.400, que tiene un soporte un poco más abajo. Band sigue cayendo, mala pinta de romper ese mínimo que tiene ahí y seguir hacia la zona de los 18.000. Basic Attention Token también mala pinta, queriendo romper el soporte de los 1865 para continuar quizás hacia 1388. BIM, que estos días también habíamos comentado, cayendo hacia el soporte, que no sé si aguantará un poco, pero terminará perdiéndolo seguramente. Binance también cae hacia la zona de soporte después de varios días intentando arrancar desde ahí. Mala pinta. Seguimos. Vamos un poco más para adelante.
bueno, ya vemos aquí unas cuantas caídas, no voy a entrar en todas, pero CHR también continúa con ese descenso. Fijaros que CHR ya desde los máximos la caída es bastante seria. Es de un 60% ya y todavía lo que le queda. Chile también a puntito de perder el soporte de los 905. En cuanto lo pierda puede haber caídas fuertes hacia la zona de 600, incluso pues 500 también podría ser. Compound subiendo, curioso, AAVE, Compound subiendo. Claro, se habían ido mucho la gente de estas monedas de finanzas descentralizadas y parece que el dinero saliendo de todo el resto de altcoins va a las que se habían quedado un poco atrás. O sea que es posible que incluso AAVE y Compound hasta suban contra el Bitcoin. Contra dólares evidentemente pues lo tendrán difícil. Pero lo que nos interesa es contra Bitcoin. Bueno, Coti también bajando, ayer muy fuerte, hoy de momento no incide mucho más, pero con la volatilidad que va a haber en el Bitcoin seguramente empezarán a caer también. Zona de 594, zona clave, si pierde ese nivel la caída puede ser muy fuerte. No están tan mal como deberían, hoy. Deberían estar bastante peor como está el Bitcoin, pero bueno, esto es cuestión de tiempo. También eh, las caídas también llevan su tiempo, ¿no? Bien, CTSI también cayendo. Ayer ya tuvo una vuelta bastante fuerte. Hoy, bueno, todavía no toca el soporte de los 539. Es un nivel donde tiene que ir y tiene que perder para continuar con ese movimiento bajista. Digibyte también cayendo. Ayer dio oportunidad de salir bastante bien. No fue de las que se desplomó rápido. Día también cayendo. Ya decíamos que ni comprar ayer cuando estaba en el soporte a última hora. Y fijaros, al final cerró por debajo y se va más para abajo. Es mejor en estos momentos estar fuera. DOT se cayó hasta los 55.000 que hablábamos, incluso un poco por debajo. La pinta no es muy buena y la pinta es de ir más abajo hacia los 48.315. Elrond también un 1,9% de subida en este caso. Es una de las que también estaba muy castigada ya estos últimos días. Parece que eso le está salvando de caer más. Bueno, hay algunas que igual se salvan por eso, porque no han subido. Las que más peligro tienen, de hecho, son las que han subido más y han estado metidas en el boom de los NFTs, porque seguramente eso les hará ser las primeras en que la gente se salga de ahí, ¿no? Bueno, ELF también perdiendo el soporte de los 607, posibilidad de ir hasta 498. ENJ está bastante bien para cómo está cayendo el mercado, es de las que tienen también más posibilidades de caer. EOS aguanta bastante bien, pero porque estaba hundida también. Claro, cuando estás hundido en la miseria, pues poco puedes caer, ¿no? Las que estaban peor, pues son las que ya nadie, o sea, nadie tiene prisa por vender una moneda que está ya en los suelos. En este caso EOS, AAVE, Compound, pues todas esas ya no tienen mucha prisa por caer, ¿no? Y lo mismo que Ethereum, fijaros, justo hoy está recuperando el soporte de los 0,03067. Estaba ya muy castigada últimamente, pues ya que van a castigar aquí, ¿no? Fed está empezando también a caer, fijaros, acercándose a la línea. En cuanto rompa la línea puede haber un movimiento muy brusco a la baja. FLM también decíamos estos días que posiblemente ya empezaba a caer y ya está empezando a caer. FTM continúa con el movimiento bajista, sin problemas con eso. GRT se aguanta como Elrond, fijaros, otra que estaba ya muy castigada de antes. Parece que llega a niveles de soporte que son esta zona de aquí de los 2500 y ahí parece que empieza a rebotar. Aún así no me fiaría mucho, estando como el mercado como está. Sí que hay que tomar nota de las que están aguantando, pues Elrond, GRT, etcétera. Hay que tomar nota porque si esas son las que están aguantando cuando venga un momento muy malo de las altcoins, pues quizás son las que haya que entrar, pero no ahora, sino cuando haya un momento muy malo, es decir, una caída brusca de todo el mercado, pues hay que buscar las que se han comportado mejor estos días, o sea, hoy. Las que se han comportado mejor hoy son las que habría que buscar los días de mayores caídas, ¿no?
Bien, Hard también se va para abajo. Ayer decíamos que estaba en una buena zona para entrar, pero como se había puesto el mercado mal, mejor estar fuera. Ya sabemos que los movimientos importantes son globales, entonces por mucho que una moneda en concreto esté en una buena zona, si el movimiento global te está diciendo cuidado que esto se va para abajo, pues mejor es salir de ahí. Y si te equivocas no pasa nada, ¿eh? Yo prefiero equivocarme en este sentido y no ganar nada a perder. En este momento tienes más posibilidades de perder que de ganar. Y CX, bueno, de momento aguanta bastante bien. Lo normal es que se vaya para abajo hacia la zona de 3151 o incluso menos, pero está aguantando bastante bien dentro de lo que cabe. IOTA, esta es de las pocas que aprovecharía para comprar si cae a la zona de 2300, 2200, porque habrá pocas oportunidades de comprar barato IOTA ahora que le viene la nueva actualización y que puede dar un impulso importante a toda a este ecosistema nuevo, ¿no? También que es IOTA. Así que bueno, esta sí que nos daría una gran oportunidad el hecho de que el mercado esté negativo para entrar. De las pocas que yo compraría e iría acumulando. No compraría todo de golpe, evidentemente, por si sigue cayendo, pero en esa zona de 2300, 2200, complicado que caiga por debajo. Y si cae, pues compraría más. Iris también con posibilidades de caer hacia la zona de 280. JST también está justo en el soporte, pero dijimos no compraría ya en esos niveles porque seguramente seguirá cayendo. Cava también sigue cayendo y compraría mucho más abajo que esto todavía, esperaría. Kyber Network, otra que ayer decíamos que sí que igual acumularíamos algo, junto con IOTA, porque tiene también un evento, pero decíamos, estábamos hablando de 4200 quizás, 4000, esa zona para acumular. Está acercándose a esa zona de 4200, ahí sería donde compraría igual algo y esperaría un poquito más, pero poca cosa, ¿eh? No metería gran cosa todavía ahí. Link subiendo sorprendentemente, pero bueno, es de las que también estaban castigadísimas, no se daba nada por ellas, o sea, no se apostaba nada por esta moneda y sin embargo, pues hoy es de las que mejor se está comportando y es precisamente por eso, las que han estado olvidadas, ya veis, a AVE, Link, Compound, pues están comportándose mejor, incluso Ethereum, como hemos visto. Litecoin, esta sí que no se comporta bien ni aún así, porque podía ser de las que también está súper castigada y digan, bueno, también esta se puede comprar, pues no. Litecoin ni siquiera tampoco en esta situación sube, también baja. Maná de momento está aguantando bastante ahí en esa zona de soporte, está la línea de tendencia un poco lejos todavía y hasta que no rompa esa línea de tendencia no empezarán las grandes caídas. Matic está por debajo del soporte que eran los 641 y en teoría debería seguir cayendo. Maker subiendo, pues como Compound y como Aave. Resulta que ahora día negativo y estas justo son las que mejor se comportan después de haber estado siendo las más castigadas por el mercado, las más olvidadas, ¿no? Nano se acerca ya a los 817 para romperlo seguramente. Es algo que venimos diciendo durante 10 días. Seguramente muchos habrán pensado que no lo iba a romper porque daba la sensación de que se iba para arriba, pero al final lo va a terminar por romper casi seguro. Nier sigue con ese movimiento bajista desde que rompió la línea de tendencia y seguimos pensando que caerá. Neo aguanta bastante bien, es otra que también todavía tiene posibilidades de subir porque está haciendo movimientos interesantes para cómo está el mercado. Me da la sensación de que puede ir hasta 900 o más, incluso a contratendencia. De las pocas también que me parece que están bien. Ocean sigue cayendo hacia el soporte. Bueno, está en ese soporte ahora mismo. Si lo pierde se va más abajo. Decíamos de no comprar incluso aunque lo tocase. Omisego también perdió la oportunidad de ese rebote. Estaba ya ayer para salir al alza. Era el día propicio para haber roto y ir al 1200 y al final pues como se fue el mercado para atrás, todo para atrás. OGN aguanta también bien, curioso,
porque, bueno, no está tan mal, ¿no? Este gráfico, al final. Quizás se desmarque un poco también de la tendencia. ¿Qué más hay por aquí? Bueno, QLC también aguanta bastante bien en la parte alta. QSP ha empezado una corrección que le puede llevar a los 149 o incluso menos. Kutum bien. Kutum lleva una subida tremenda. La verdad es que Kutum me ha sorprendido estos últimos días lo bien que se está comportando. Riff sigue en ese descenso, sigue perdiendo niveles. Ahora ya está en una zona además peligrosa porque si pierde esa zona de 63 puede caer más. Ren también eh, perdió los soportes. Ahora está intentando recuperar. Esa vela es eh, un poco de intento de recuperación de esta zona. No creo que tenga potencial de caer mucho más porque ya llevaba castigada mucho tiempo. Es de las que seguramente no baje mucho y recupere enseguida los 1841, pero tampoco me atrevería a entrar ahora mismo. El que esté dentro y no haya salido, yo aguantaría porque no creo que estos niveles se tarden demasiado en recuperar, pero, pero para entrar con nuevo no entraría. RLC también perdió ayer el soporte y sigue cayendo. Rose 1% de retroceso, está en el soporte de los 266. Bueno, desde ahí debería recuperar los 301. RSR cayó hacia el soporte de los 129, ahí ha rebotado, no ha llegado a caer hasta los 121, yo creo que todavía caerá más abajo, a los 121. Run rebota a pesar de que la vela de ayer era muy negativa, rompiendo un soporte, etcétera, pero parece que no hay demasiada fuerza vendedora en Run, porque si no debería estar cayendo también ahora mismo. Sol vuelve a caer, también posibilidades de caer bastante, hasta los 18.000 todavía. Stratix también cayendo, también dijimos que en esa zona ya de 2.900, 3.000 no nos interesaba, que seguramente caería y seguirá cayendo hacia esos 2.421. STX también inicia ese movimiento descendente, la zona de compra la tenemos marcada aquí en esta zona de rojo, si cae a esos niveles, en este caso STX sí que compraría porque va un poco a su aire. Teta Fuel ayer inició un movimiento descendente, pero hoy de momento no continúa. Eh, el soporte determinante son los 544 y cuando pierda ese nivel pues es cuando iniciará la caída fuerte. Teta está subiendo, recupera parte de lo ganado ayer, pero bueno, sigue estando totalmente fuera de control, fuera de esa línea de tendencia acelerada, con lo cual pues en cualquier momento va a bajar hacia ella y seguramente romperla. Tomo Chain también retrocediendo. Ha dado por lo menos oportunidad de salir en 4.600 bastante fácil. Con lo cual, bueno, tampoco ha sido de las que más problemas ha dado. Unfi ha llegado a esos 42.000 más o menos de los que hablábamos. Bueno, más o menos no, 41.368 ha sido el mínimo. En esa zona en teoría tiene un soporte. En la práctica yo creo que lo perderá, pero bueno, de momento está rebotando un poco ahí, que es normal, ¿no? En un primer contacto que rebote en esa zona. Uniswap, pues inicia ese movimiento descendente. Ya hemos dicho que la encontramos sobrevalorada y que encontramos que su valoración debería ser en torno a los 27.000 más o menos. Entonces todavía seguramente tendrá movimientos bajistas. Lo mismo que BET, que también encontramos que está muy sobrevalorada y que también seguramente tendrá movimientos bajistas hacia la zona de los 97, incluso 77, depende cómo esté el mercado. Wabi más o menos todavía aguanta un buen gráfico. Aún así no me fío, evidentemente, porque en cualquier momento que se dé la vuelta puede ir hacia la zona de 705 y sería una caída fuerte. Waves a contratendencia, como suele hacer habitualmente. Parece que está bien, parece que va a intentar superar los 2.176. Yo pensaba que igual también se iba para abajo, pero al final demuestra una vez más que a contratendencia le va bastante bien a Waves.
Bueno, SEM bajando, que pensamos que va a hacer un nuevo mínimo todavía. Stellar sube un poquito. Seguramente Ripple estará subiendo, vamos a ver. Sí, Ripple subiendo, pues Stellar a rebufo. Monero subiendo un 3%, que era de las que, como no estaba, o sea, ya estaba muy castigada, pues dice, bueno, pues las que están más castigadas no van a bajar más, pues Monero es de ellas. Ripple subiendo porque, bueno, se habla de que se está pidiendo que vuelva a cotizar en Estados Unidos, etcétera. Bueno, todos esos rumores cotizan al alza, evidentemente. La corrección ayer le llevó a zonas donde ya habíamos comentado a la mañana y ahora parece que rebota de nuevo. XVS, que ayer decíamos de salirse en 8400 y no volver a entrar, pues ya vemos cómo está perdiendo el soporte. ZK, esta debería estar subiendo porque es de las que ya estaba muy castigada, pero en cambio pues sigue también bajando. Al final pues ni se libra por esas, no se libra ni cuando sube ni cuando baja. Es como Dash, ¿no? Bien, Cílica ha tocado los 284, bueno, 283 en realidad, ahí ha rebotado, parece que está bastante cómoda en esa zona. Y ZRX nuevamente en el soporte, parece que quiere aguantar ahí. Bueno, hay algunas que seguramente lo harán bien, pero es mejor no, no jugársela, no tentar a la suerte, porque ahora mismo el mercado está más fácil para que te pegues una buena caída que para otra cosa, ¿no? Y bueno, ahí vemos el Bitcoin con un 2,29% de caída. No es que sea mucho, las caídas no tampoco son bestiales, ¿no? Pero te sumas un día un 3, otro día un 2, otro día un 3 y ya va siendo pues una caída pues fuerte. Desde máximos, desde luego, llevamos una caída pequeña, no llevamos tampoco tanta caída, un 18%, que es algo normal. Pero es que lo preocupante es eso, las líneas de tendencia que ha roto. Eso es lo preocupante. Lo demás, pues la caída es normal, un 18% no es nada. Hemos tenido caídas más fuertes durante toda la subida. Pero entraremos en esa fase, ya os digo, lateral, que es un poco fastidio, porque ya veréis que no es... O sea, yo... Ahora la gente no lo ve porque, bueno, dicen, "Ah, ya subirá, va a subir rápidamente y tal". Hay gente que está diciendo, no, ya verás cómo sube un 30% rápido. No, es que esto va a tardar en subir. No va a bajar mucho, porque seguramente no vamos a perder el 43.000, que es la zona de no, el mínimo relativo anterior, pero da igual, porque te vas a tirar aquí 2 meses o más, igual, y, y la gente es muy sensible al tiempo. La gente no aguanta tanto tiempo en el mismo nivel, o con días además malos que igual te hacen pensar que esto se va a ir para abajo, con recuperaciones que no cuajan porque no rompes resistencias. O sea, igual imaginaros, dentro de 4 días estamos otra vez en 55.000, pero luego vuelve a bajar y no cuaja esa ruptura y la gente se desespera cuando ocurre eso. Y vamos a entrar en esa fase seguramente. Yo lo estoy medio viendo y estoy convencido que dentro de un par de meses la gente va a estar harta. Va a estar harta porque los mercados son así también. No son todo alcistas. Si veis los gráficos y echáis hacia atrás, las cosas no son tan fáciles y la gente enseguida se desespera cuando pasa un poco de tiempo y no sube. El año pasado pasó. Cuando estábamos en la zona de los 9.000 y así, que llevábamos meses, la gente decía, esto no vale más de 10.000, esto no va a subir, esto no sé qué. Y luego fijaros cómo terminó el año, ¿no? Pero es que hubo meses en los que no se movía de precio y cuando llegábamos a 10.000 caía de nuevo y volvía a recuperar cuando todo el mundo pensaba que se iba para abajo y volvía a caer en los 10.000 y eso es lo que va a pasar ahora y eso es lo que va a desesperar a mucha gente también. Esto también es otra forma de poner a prueba a los holders, los movimientos laterales también, ¿eh? No solo las correcciones fuertes que hay de vez en cuando, los movimientos laterales también son parte del mercado y a veces pues al que está siguiendo el mercado día a día, que eso es lo que pasa a muchas personas, ¿no? Que siguen el mercado día a día, esas pausas durante meses se les hacen eternas, parecen... recuerdo el año pasado, cuando pasábamos esas pausas, parecía que habían pasado años,
cuando estábamos ahí en esos movimientos laterales entre el 8.000 y 10.000, o entre el 10.000 y 12.000, que hubo dos fases ahí, pues eso, que se hicieron como si fueran años, porque claro, analizas por la mañana, analizas por la noche, etcétera, no se mueve de esa zona, estás diciendo ya nos vamos a ir para arriba, ya nos vamos a ir para arriba, no os preocupéis que esto es alcista, que en el medio plazo subirá, etcétera, pero no sube, no sube, no sube y la gente se desespera. Y eso es lo que va a volver a pasar ahora. Nos va a volver a pasar ahora. Vamos a tener que estar ahí pues luchando contra los bajistas de nuevo, que es ahora cuando salen de la cueva, ¿no? Y ya empiezan a verse comentarios. Nos vamos al 20.000, nos vamos al 30.000. Comentarios que no tienen ningún sustento, son gente que se ha quedado fuera y que quiere comprar o que quiere el mal de los que están dentro, simplemente, que no tienen ninguna base de análisis ni nada, pero que en los momentos en los que hay bajadas fuertes, pues esos comentarios meten miedo, ¿no? A la gente que sí que está dentro y tiene ciertas dudas del movimiento al medio largo plazo, ¿no? Pues esa gente lo único que hay que hacer es eh, simplemente no hacerles ni caso, ignorarles totalmente y ya está, volverán a la cueva en cuanto el precio vuelva a subir. Solo que estarán 2 meses en su salsa, bueno, en su salsa, creyendo que están en su salsa, porque en realidad no hacen nada, ni ganan dinero, ni perjudican a nadie porque no tienen ninguna credibilidad. Pero bueno, lo dicho, no caigáis en esos comentarios negativos que seguramente que saldrán durante todo este tiempo que vamos a estar en fase lateral. Así que nada, espero que os haya gustado el análisis. Al que le haya gustado que dé un like, compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y darle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!